Mi nombre es Norelia Ruiz. Voy a exponer las visiones del desarrollo en el capitalismo. El desarrollo es un concepto al que se llega por comparación u oposición entre países y sociedades. El concepto tradicional del desarrollo ha sido promovido a lo largo de la historia moderna por concepciones homogénicas del occidente capitalista que han naturalizado la idea de un mundo dual y jerárquico. La imagen del otro, es decir, la de los pueblos diferentes de las periferias capitalistas, como los desarrollados y subdesarrollados, norte y sur, primer mundo y tercer mundo. Con estas segregaciones raciales, geográficas y económicas, la potencia ha consolidado su poder sobre los pueblos, los territorios y los recursos naturales de los países de las periferias. El problema de esta lógica binaria de la modernidad imperialista es que con la invención del otro dominado termina arrastrando lo diferente y asimilándolo a los patrones y conceptos culturales del dominante. Imperialismo y civilización. Con el fin de la Primera Guerra Mundial, llevó a la celebración de un pacto de equilibrio de poderes entre las potencias vencedoras, que se conoció como el Tratado de Versalles. Además de ser una formalización jurídica del imperialismo legítimo, el discurso de la comunicación sobre la base de una supuesta misión civilizatoria del Occidente sobre los pueblos atrasados. Con ese pacto se estipuló la repartición de las colonias por el mundo a través del sistema de mandatos organizados por las sociedades de naciones. El desarrollo como creencia. El desarrollo se presenta como un proceso natural, tiene siempre un sentido y una evolución preestablecida, el crecimiento continuo. Los países como los seres vivos están destinados a crecer, por eso el desarrollo es algo natural. El subdesarrollo latinoamericano no se ha producido por capricho de la naturaleza, sino por las potencias económicas, ya que han ideado un sistema político de subordinación que frustra el avance de las capacidades productivas y sociales en nuestros países. Asimismo, nos dice que el desarrollo es un proceso caracterizado por la continuidad y la homogeneidad, que el desarrollo es una dinámica con carácter temporal y acumulativo, que el desarrollo se presenta como un fenómeno irreversible. La consagración de la política del desarrollo. En el discurso de posesión del presidente Truman del 20 de enero de 1949, se reflejó el espíritu de la época y los énfasis que tuvo en adelante la política exterior estadounidense. Con ese discurso comenzó lo que algunos llamaron la era del desarrollo. En su discurso se presentó unas frases como: se menciona por primera vez el concepto desarrollo y subdesarrollo. El desarrollo como meta exige esfuerzo propio y la superación del subdesarrollo requiere cooperación de todos los países del mundo. Con ello se pone en un plano de igualdad formal a los países y se debilita la visión imperialista de naciones predestinadas a la misión civilizatoria. La teoría de la modernización, conocida como la teoría del despegue industrial de las naciones, y postula que toda sociedad pasa en su evolución económica por 5 etapas. La primera es la sociedad tradicional. Segunda, precondición para el despegue hacia un crecimiento autosostenido. Despegue, camino hacia la madurez y por último la etapa de alto consumo masivo. Las evidencias de la realidad desbaratan las creencias. La experiencia es elocuente en demostrar que la División Internacional del Desarrollo, que ha permitido la expansión del capitalismo, no ha hecho más que aumentar la brecha entre países ricos y pobres, mientras que en el siglo XVIII la proporción entre la riqueza de los países periféricos y la de los centrales era de 1 a 2, a finales del siglo XIX se volvió de 1 a 5 y a mediados del siglo XX de 1 a 15. En el 2003, el Banco Mundial ilustró con algunos indicadores sobre estas diferencias. Los países ricos gastan en la actualidad más de $2.700 anuales por personas en salud, contra $262 en América Latina y $29 en los países africanos. En los países ricos, los niños que mueren antes de llegar a los 5 años son 7 de cada 1000. En los países pobres, la cifra asciende a 121 por cada 1000. La mortalidad de las madres durante el parto es de 14 por cada 1000 en los países ricos, contra 1000 en los países pobres. Asimismo, el 85% del gasto mundial en educación durante el 2002 se hizo en los países ricos. La gran paradoja: el sur pobre capitaliza el desarrollo del norte rico.
Los países de la periferia siguen proveyendo recursos para el desarrollo del norte. Desde hace 3 décadas los países pobres son exportadores netos de capitales en la forma de diversos pagos financieros, tales como los servicios de deuda, repatriación de utilidades, entre otras. Recursos que en lugar de generar bienestar en el sur fluyen hacia las economías más poderosas del norte. La conclusión sobre las comparaciones de estas cifras es elemental. El sur pobre a causa de su dependencia estructural, ya que es el que capitaliza el desarrollo del norte rico. El círculo de la escasez. Tenemos que el punto de partida para el desarrollo consiste en asegurar la apropiación privada de todos los recursos que pueden resultar rentables a cualquier agente del mercado que tenga suficiente capital. Los bienes y servicios que se privatizan dejan de ser bienes públicos a los que las personas pueden acceder, es decir, se convierten en bienes escasos que se deben comprar para satisfacer las necesidades. Los bienes y servicios privatizados que ingresan en el círculo de la escasez producen una clara distinción y tensión entre las dos esferas, la privada y la estatal. La apropiación privada de los bienes y servicios otorga a los que tienen su propiedad los derechos para efectuar con ellas las operaciones económicas que les aseguren la mejor rentabilidad. El mito del mercado total, violencia y religión. En las épocas de la conquista y de la colonia, la invasión se acompañaron de espada y de la cruz para someter a los pueblos indígenas, o igual que entonces, el poder de las multinacionales capitalistas acude a la religión y a la violencia para consolidar su hegemonía mundial. De igual manera, el Papa Juan Pablo II ha aportado con sus diferentes intervenciones y acciones a favor de los menos favorecidos con su posición ante situaciones de conflicto, guerra, hambre, donde se hace evidente la intervención de la Iglesia que han tenido a lo largo de las últimas décadas un verdadero sabor a evangelio y un tono periférico de implicaciones reales en el tejido social del contexto mundial. Muchas gracias.